Bueno, pues vamos a ir agilizando la jornada, porque también tenemos un tiempo limitado de sala. Y yo, simplemente para iniciar un poquito lo que es la mesa de ronda y el debate que vamos a tener, pues voy a hacer una pregunta a cada uno de los ponentes para entrar un poquito en calor y que luego ya cada uno de ustedes puedan también formular cualquier pregunta, tanto a ellos como si me quieren preguntar a mí algo también al respecto. Entonces, por seguir un poquito el guión que hemos tenido a lo largo de la jornada, vamos a empezar con Juan, con el respecto a las redes de abastecimiento, y la pregunta que le voy a hacer a Juan es que, ¿qué criterios mínimos tiene que tener un ayuntamiento o una entidad local para poder aplicar el machine learning en sus redes? Cuando quieras, Juan. Sí. Bien. A ver, comentaba antes, ¿no?, que al final cuando vamos a hacer una asistencia técnica de este estilo, ¿no?, cuando vamos a hacer un estudio, muchas veces nos encontramos con la falta de datos, ¿no? ¿A qué me refería con esto? Pues bueno, hay algo muy básico que necesitamos, que es bueno, información de los sistemas de información geográfica. O sea, teníamos que tener un trazado de esas tuberías, necesitamos una información muy básica, como puede ser el material de la tubería, su diámetro, la edad, bueno, el año en que se instaló. Pues bueno, son datos, el año o la década, en fin, lo que podamos obtener, ¿no? Hay unos datos básicos, ¿no? Luego sí que es verdad que el Machine Learning, tal y como he presentado antes, nos permite incluir mucha más información de la que tenemos ya en nuestros sistemas de información, ¿no? Entonces, bueno, eso no sería una limitación, pero como mínimo, digamos, un inventario de tuberías en un sistema de información geográfica y un registro de averías, pues cuanto más amplio, mejor. Te lo comento porque bueno, yo soy ingeniero municipal y seguro que aquí también hay algún alcalde que estaría interesado en esa pregunta, decir, bueno, ¿qué requisitos mínimos tiene que tener mi ayuntamiento para poder implantar esta técnica tan novedosa? Bueno, de una manera, bueno, pues ya has contestado un poquito esos parámetros mínimos que debe tener un ayuntamiento. Vamos a pasar a otra pregunta también para cubiertas verdes, y esa es la siguiente, para Andrea. Cuando hablamos de cubiertas verdes, Andrea, ¿es solo para edificios? Bueno, perdón, van a ser dos, pero muy cortitas. Y luego, ¿cuál crees que es la principal ventaja de las cubiertas verdes? Bueno, las cubiertas verdes sí que están orientadas solo para edificios porque es la sustitución de las cubiertas convencionales, entonces están muy orientadas a edificios. Hay otros tipos de técnicas de drenaje urbano sostenible que se pueden aplicar, filtros verdes, tanques de tormentas verdes. Y bueno, esto está orientado solo a las cubiertas de los edificios. Y luego, respecto a la otra pregunta… Sí, la principal ventaja. La principal ventaja, pues… Si tuvieras que elegir solo una. Pues la hidrológica y la hidráulica, la que habéis observado. Porque en realidad todos sabemos las precipitaciones máximas que estamos teniendo últimamente y cómo nuestras redes que estaban dimensionadas en otros tiempos se están quedando infradimensionadas. Entonces tenemos que intentar… Sustituirlas no las vamos a sustituir, pero sí tendremos que intentar paliar un poco los efectos del cambio climático y sería un poco el beneficio hidráulico que se puede obtener de ellos. Muy bien, muchas gracias. Para Alejandro, ahora te toca para ti. Sobre lo que has explicado del tipo de depuradoras con macrofitas, ¿hay algún punto límite de dimensionamiento para estas depuradoras y para un tipo de población en habitantes equivalentes? ¿Tenéis ahí unos límites establecidos o podría ser válido para cualquier municipio? ¿Soy políticamente correcto o incorrecto? A ver, realmente te encuentras en la bibliografía, te encuentras muchas cosas. Andrea, no estuviste. Se habla de unos metros cuadrados por habitante equivalente. Al final luego te das cuenta que, yo no sé, o igual es un error de traducción, vamos a pensar que es un error de traducción, pero los números al final mienten. ¿Cuál es el tema más importante que tenemos? La extensión. Es decir, nosotros hablamos de que tiene que ser una extensión moderada. Es decir, para hacer un filtro, una planta de macrofitas en Zaragoza, pues sería impensable. Sería impensable. Por eso hablamos de extensiones razonablemente obvias. Es decir, podemos hablar, pues nosotros lo diseñamos con unos manuales de otros países y nos decían que normalmente pues entre 2-3 metros cuadrados por habitante equivalente. Hemos visto que esto es insuficiente. Nosotros estamos hablando de doblar por lo menos
la superficie por habitante equivalente, es decir, estaríamos hablando de 6 metros cuadrados por habitante equivalente. Claro, al final, esa es la limitación que tiene. Conforme sea más extenso, también es más difícil de manejar. Es decir, que luego también hay otras consideraciones de manejo que hay que tener en cuenta. Nosotros, sobre todo, vemos tecnología o bien para pequeños municipios o tecnología terciaria, es decir, después de nuestros sistemas de depuración, poner un tratamiento de este tipo. Muy bien, pues muy bien aclarado, Alejandro. Y ahora, bueno, estamos abiertos a preguntas, a ver que si alguien quiere preguntar algo, alguna duda, alguna cosilla, venga, lanzaros. Muy bien. Director de la unidad. Sí, una pregunta para las cubiertas un poco conocidas. Básicamente, las cubiertas, primero hay dos tipologías de cubiertas, principalmente en edificación, la cubierta plana y la cubierta inclinada. Entiendo que va hacia la cubierta plana. Pero claro, si hablamos de lo que sería, que esto es un sistema que podría servir también para todo lo que es rehabilitación, bueno, hay muchos edificios que verdaderamente en grandes ciudades podrían albergar este tipo de cubierta, pero claro, habría que mirar otra cosa, y estamos hablando de 800 a 1000 kilos por metro cuadrado, por lo cual la estructura, y en este caso, pues como ingeniera civil sabes perfectamente que los edificios normalmente no se tienen en cuenta este tipo de cargas en construcción. Entonces también habría que evaluar o hacer un chequeo de en qué edificios realmente se podría llegar a hacer este tipo de rehabilitación. Desde luego en edificios nuevos se puede calcular, se puede poner como dato de partida y ya está, ¿no? Pero en rehabilitación, una de las cosas que es importante y que a lo mejor también, pues que se vaya también a lo mejor a cubiertas de menor espesor, también tiene que ver un poco por la carga por metro cuadrado que tienen que soportar estos edificios, que hay que considerarla. Entonces, si se ha estudiado algún estudio sobre tipología o tipologías de edificios o años de construcción, ¿vale? Para ver si realmente sería necesario o se podría o no se podría a nivel de resistencia la utilización de esta metodología, ¿no? Bueno, existe un estudio, el Ayuntamiento de el Ayuntamiento de Barcelona lo que ha hecho es estudiar todas las cubiertas que eran planas, aunque también se pueden instalar en cubiertas inclinadas, pero solo para tejados extensivos, que es el de menor espesor. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona lo que ha hecho es analizar todas las cubiertas planas y accesibles, que es un dato bastante importante, y ver en cuáles son potencialmente válidas para poder implantar cubiertas verdes. En este caso, tal como comentas, dependiendo de la carga que pueda soportar. Entonces, en Barcelona lo que se ha encontrado es que el 67% de todas las cubiertas de Barcelona son aptas para poder instalar cubiertas verdes. Es decir, se pueden instalar, pero hay que ir estudiando caso por caso, porque cada edificio tiene su casuística. Entonces, yo creo que sí que se podría en temas de rehabilitación, pero hay que estudiar caso por caso. Si se podría hacer aquí en Zaragoza, no sé si hay aquí algún responsable de cubierta de llevar temas urbanísticos, se podría hacer un estudio de qué cubiertas son viables, porque al final donde nos estamos encontrando que hay tuberías infradimensionadas, que se han quedado infradimensionadas hoy en día, es en los centros de las ciudades, en los centros urbanos, que es donde hay menos espacio para instalar cualquier técnica novedosa o para intentar paliar un poco lo que son las precipitaciones máximas. Espero haber contestado a la pregunta. ¿Alguno más? Venga, animaros. Intento contestar. Efectivamente, es una buena pregunta el tema estructural. Nosotros en la escuela analizamos la posibilidad de tener este tipo de aplicaciones en función de la normativa de edificación vigente, pues, por tipología estructural. Y lo que sí vimos que, bueno, pues Andrea ha hablado antes de diferentes paquetes de tejados verdes, extensivos, intensivos, semi-intensivos. Bueno, pues hay el que menos capa tiene, que prácticamente su implantación no debería tener problemas si concentramos incluso la superficie de estos tejados verdes en correspondencia de los apoyos de las cubiertas verdes. Pero bueno, pues estamos también en eso.
decir también que hay estudios, por ejemplo, el Departamento de Ecología Urbana estudió todas las tipologías, todas las cubiertas verdes de la ciudad de Barcelona, analizando cuáles podrían albergar una cubierta verde y cuáles no, por lo cual incluso en este sentido se va avanzando. Es un tema a tener en cuenta, parece ser que no siempre es limitante, pero bueno, pues estamos también con eso, ¿vale? Gracias. Muy bien. Bueno, yo quería también hacer una pregunta a la segunda ponente sobre el tema de las cubiertas verdes, y es que a mí me cabe una duda, y es que dice que está reduciendo el caudal a evacuar de las cubiertas verdes, pero yo creo que se debería dimensionar por si acaso esa cubierta verde no deja de funcionar en un momento determinado y evitar problemas, porque una red de saneamiento es muy difícil de cambiar. Si deja de cambiar, si deja de funcionar, vamos a tener problemas gordos. Luego, a la hora de invertir y de diseñar la red de saneamiento habría que tener en cuenta un posible fallo, ¿no? Y luego, no sé si me parece que en Inglaterra había una experiencia sobre una ciudad completa donde se había intentado recuperar el ciclo del agua, donde procurar hacer todo el pavimento impermeable, convertirlo en permeable. No sé si tienes sabes de ese tema. Y entonces no solo se hablaba de cubiertas, sino se hablaba de aparcamientos, incluso de calzadas. De forma que todo ese ciclo del agua, de pasar a la tierra, se volviese a mantener y luego recuperar el excedente que siempre hay y llevarlo efectivamente a una depuradora. Pero evitando que la mayoría del caudal fuese a la depuradora, sino que se recuperase en el terreno. Una pregunta para ti. Una pregunta sobre el cambio climático. Hablamos del cambio climático ahora en general, pero yo creo que a lo largo de la historia los cambios climáticos han favorecido que lleguemos a donde estamos ahora. De hecho, el cambio climático, cuando apareció el Homo sapiens, se produjo en África cuando desapareció la selva y apareció la sabana. Y entonces el Homo sapiens tuvo que ponerse de pie y crecer. El segundo cambio climático se produjo en Europa cuando desaparecieron los neandertales porque no supieron cazar y los Homo sapiens se apoderaron de ese terreno, que se adaptaron al terreno. Yo estoy preguntando si no sería mejor que la naturaleza avanzase y nos evitase tanto sufrimiento. Una pregunta. Yo me refería... Otra pregunta para el primer ponente. Así bueno, aquí para todos. Que en las redes, cuando plantean las redes y hacen un estudio de las redes, pues están muy bien todos esos criterios que ha hecho, pero te has quedado con un criterio que creo que es importante tenerlo en cuenta, es el criterio político. Cuando yo entré en el ayuntamiento en el año 80 y tantos, hice un estudio de todas las redes del casco histórico porque era la red más deficiente, con redes de abastecimiento, con fundición, había fundición gris, con redes de saneamiento con GRES, y estaba muy mal. Entonces hice un estudio, dije, me voy a estudiar la red y a ver, y propuse hacer una inversión diciendo, bueno, pues la red de saneamiento empieza al principio, si elevamos la cota del principio vamos a evitar muchas profundidades que se producen. Vamos a hacer un criterio técnico. Los políticos dijeron que el criterio técnico no puede crear una estructura de presupuestos, que son otros criterios mucho más importantes para ellos que el criterio técnico. Sí, sí. Pues no sé por dónde empezar. Ya, me he perdido. Bueno, pues... por orden de alusión. Pues sí, no sé. Pero si quieres... Bueno, pues lo que tengo que ver. A mí no me toca nada, pero solo una cosa, es decir, con respecto a conceptos de cambio climático, yo creo que sí que tiene razón, es decir, siempre en la naturaleza ha habido cambios climáticos, pero yo creo que nos estamos enfrentando a otra variable, que es ese cambio climático tan acelerado producido por la acción humana. Y yo creo que es el único, es decir, indudablemente, y también tiene razón, lo decía el escritor de la teoría de Gaia, decía que, bueno, ya sabéis que siempre se había opuesto a la energía atómica, y ahora decía que era lo mejor, es decir, que venga la energía atómica porque así se destruirá el planeta y el planeta continuará sin la presencia humana. Entonces, indudablemente, Javier, es decir, ahí la naturaleza al final avanza. Es decir, yo que soy ingeniero técnico agrícola, he visto que la naturaleza siempre avanza. Aunque no nos guste a nosotros, siempre avanza. Eso es así.
Lo que pasa es que igual nosotros, que somos un poco racionales, tenemos que ver que aunque la naturaleza avance, que no avance mal por nuestra culpa, ¿no? O sea, es lo único que quería con respecto al cambio climático. No me tocaba a mí, perdona. Totalmente de acuerdo. Vale, he escuchado todas las preguntas, a ver si recuerdo la mía. Bueno, al final, cuando las técnicas urbanas de drenaje sostenible no intentan que utilices un diámetro 100 para una ciudad, el diámetro más pequeño, simplemente intentan paliar un poco lo que es los extras de las lluvias máximas. Entonces, los caudales pico. No se pretende solo que se empleen cubiertas verdes, tal como has comentado, también hay otras técnicas de drenaje sostenible, que son los pavimentos filtrantes. Hay varias técnicas, entonces la tendencia es a usarlas todas en su conjunto, que cada una aporte. Pues las cubiertas verdes retienen el agua que les llega, luego el agua sobrante pasa por los pavimentos filtrantes, los cuales se filtran al terreno, y todas ellas vayan aportando porque si tomamos en cuenta los picos que estamos teniendo últimamente, entonces dimensionaríamos tuberías de 1000, de 1200 para diámetros que igual y para zonas que igual no hacen falta. Entonces no deja de ser un apoyo en el momento del dimensionamiento, pero sí es verdad que hemos encontrado, tal como habéis visto, que el coeficiente de escorrentía se reduce. Entonces eso da como resultado que en el dimensionamiento se reduzca un poco. Y bueno, lo que has comentado de lo de Inglaterra, el ejemplo de que intentaban hacer el ciclo completo, lo están haciendo en muchos sitios. El intentar coger todas las técnicas de drenaje sostenible que hay en la actualidad, intentar que llegue el menos volumen posible a la depuradora, porque al final es lo caro que cuesta, es el depurar el agua. Sí, yo lo único a lo que has comentado sobre el pavimento drenante y que llegara todo el agua de escorrentía a la tierra, al fin y al cabo, veo una limitación geotécnica y geológica en cuanto a ciertos ámbitos. Quiere decirse que es muy posible que en gran parte de las ciudades o en gran parte de los entornos urbanos es posible que sí que se pudiera percolar ese agua hacia el subsuelo y hacia la tierra, pero quizás en otros entornos urbanos que están sometidos a esas cargas de tráfico, a esas cargas a lo mejor de esos edificios, quizás el meterle un parámetro que es ese agua a esos terrenos y aumentar ese nivel freático, quizás las condiciones geotécnicas, pues, tanto de carga de tráfico como de edificios, pudieran modificarse. Bueno, que como idea es muy buena y posiblemente sea posible poner en funcionamiento en muchísimos sitios, pero yo le veo una limitación para casos quizás más excepcionales o los mínimos, en cual a limitaciones geotécnicas y geológicas. Pero es muy buena idea, por supuesto. Sí. Y Juan, te toca. Sí. A ver, yo no he querido tocar el tema político. Vale. Está claro que hay una gran limitación. La limitación al final pues son los políticos, ¿no? Son los que gestionan los presupuestos de las administraciones. Por desgracia, pues toda la técnica que tenemos aquí, pues por mucho que se les muestre y se les demuestre, no siempre surge efecto, ¿no? Al final en este país a lo mejor lo que falta, como en otros países que funcionan muy muy bien como Australia, el Reino Unido, a lo mejor es un regulador, ¿no? Es algo a lo que todavía no hemos llegado, no sé si llegará el momento en que habrá alguno, pero desde luego en el momento en que haya uno, pues probablemente esto que yo he explicado como algo muy novedoso, pues será algo muy común para cualquier explotación, ¿no? Estará, digamos, estas tecnologías o estas metodologías ya estarán completamente implantadas, todo el mundo tendrá que presentar un plan de inversiones priorizado y justificado. No estamos allí aquí en España todavía, ¿vale? Desgraciadamente son muy pocas, y lo recalco, son muy pocas las explotaciones que tienen fondos de renovación. Sin esos fondos de renovación es muy difícil que se puedan renovar las redes, ¿no? No son infinitas. Ya por simplemente hacer un apunte, en España, por lo que voy leyendo cada año, ¿no? Aproximadamente lo que se está invirtiendo es una tasa de renovación del 0,5%, ¿vale? Si no me equivoco, a nivel global. De hecho, las explotaciones con las que trabajo, mis clientes generalmente no llegan allí. De hecho, es un 0,1%. Estamos hablando un 0,2%, que es lo que me suelo encontrar.
Al final esto es una división muy sencilla, ¿no? 1 dividido por esto, lo que nos está diciendo es que la edad promedio de cada una de las tuberías, la edad útil promedio de cada una de las tuberías tendría que ser de 500 años. Pues bueno, si alguien conoce aquí unas tuberías que aguanten 500 años en servicio, con cambios de presiones, con cambios de calidad de agua, etcétera, que levante la mano, ¿no? Bueno, problema político en algún momento se tendrá que abordar. Cuando lleguemos al colapso, que es un poco la imagen que estamos viendo, que puede llegar en 15-20 años, el colapso de las redes de abastecimiento, alguien tomará medidas. Bueno, pues si no hay más preguntas y como tenemos un tiempo limitado para la sala, si... Venga, por la última. Venga. Cuando el edificio está que se cae, vamos. O sea, cuando ya hay un accidente o demás, entonces ahí todo el mundo se echa las manos a la cabeza y es cuando se pone la pasta. O sea, quiero decir que por ahí van los tiros. O sea, cuando ya la cosa salte por los aires, entonces dirán, ¿y esto cómo no lo hemos visto? El problema es que esto no es una inversión eficiente, ¿no? O sea, cuando esperas a que las cosas se rompan, pues bueno, eso tiene un impacto sobre la sociedad, eso lo primero, ¿vale? Eso, pues bueno, se puede cuantificar el coste, pero no es el coste mayor. Al final, las cosas cuando se hacen bien y se recurre a este mantenimiento preventivo, a estas renovaciones preventivas, pues, bueno, aparte está demostradísimo, ¿no?, de que hay una reducción de costes totales, del TOTEX, ¿no? O sea, si en restauración, por ejemplo, está la teoría de Raskin y de Viollet-le-Duc. Raskin hablaba un poco de ese efecto, o sea, ir manteniendo los edificios, no llegar al extremo de que, bueno, aparte cuando se restaura un edificio, se pierde el edificio, no está haciendo un edificio que se parece al que había, pero eso no es. Y entonces en esto, pues, te doy totalmente de razón, o sea, mantener es muchísimo más barato que cambiar, ¿no? Sí, ya por concluir. Hay otro coste del cual no hemos hablado hoy aquí, pero que hoy en día también se hace para múltiples estudios de amortizaciones, de inversiones, que es el coste social. Ese también existe y también se sabe y también se valora, el coste social. O sea, yo, por ejemplo, un caso que estuvimos restaurando Santa María, la restauración llegó cuando una de las dovelas de la crujía, o sea, de la cúpula central, cayó en mitad de una misa. O sea, en fin, ahí podía haber habido varios muertos, ¿no? Entonces, en fin, se tuvo que cerrar la iglesia. Bueno, muchas gracias por vuestras aportaciones y vamos a proceder a la clausura de la jornada. Si os parece bien, ya os podéis poner en vuestro sitio. Sí, ya podéis volver.